Buen día, jóvenes. Estamos iniciando el día de hoy en el curso de Geografía el año escolar 2021. En primer lugar, y antes de iniciar, quiero hacerles recordar, jóvenes, que estamos en la semana de la puntualidad. Eso significa que tienen que ustedes ser puntuales y la puntualidad significa responsabilidad hacia ustedes mismos. Ser puntual, ser cumplido, hace que ustedes sean responsables y que también una puntualidad es el respeto a su compañero, el respeto a los demás, el respeto con quienes han quedado de llegar a una hora y tienen que cumplir esa hora. ¿De acuerdo? Bien, vamos a, haciendo recordar eso, vamos a iniciar, jóvenes, el día de hoy. Empezaremos entonces el tema. Como ustedes saben, en primer lugar, empezamos el curso de geografía haciendo ver lo siguiente, que si ustedes comparan, y es lo que tienen que hacer, con el Ministerio de Educación, en ciencias sociales lo van a encontrar con el nombre de gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Así se denomina geografía, ¿de acuerdo? Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Esto lo digo para que comparen ustedes, busquen por las fuentes, en internet, ya muchos ya actualizados, ya no están usando el curso de geografía, sino este nuevo curso, ¿de acuerdo? Bien, en cuanto a el tema del día de hoy, es introducción a la geografía, ¿de acuerdo? O introducción de la geografía. Ahora, eh, en algunos libros en internet lo van a encontrar también en la parte de lo que es la geografía como ciencia o definición de la geografía o también como origen de la geografía. O también empiezan con lo que es la definición de geografía y división de la geografía, la estructura de lo que se va a estudiar durante todo el año. ¿De acuerdo? Eh, y bueno, para los que no me conocen, yo soy el profesor Carlos Sánchez de Perú. Van a estar conmigo llevando el curso de geografía durante este año. ¿De acuerdo? Vamos a empezar de una vez, jóvenes, con el primer punto. A ver, en primer lugar, jóvenes, se trata de definir a la geografía. Para esto, les recomiendo no memorizar, no hay que memorizar las definiciones que dan algunos libros, ni lo que es pasado es actual, no, sacar sus conclusiones, tener la idea, eso es lo fundamental. Por ejemplo, algunos dicen geografía, vamos a describirlo, proviene de geo y de grafos. Geo es tierra, grafos, descripción, por lo tanto la geografía es la descripción de la tierra. Ahí le van a hablar que etimológicamente la definición y cosas por el estilo. Eh, alguna de las definiciones generales es la que está acá, por ejemplo, que nos dice que la geografía es la ciencia que trata de la descripción o de la representación gráfica de la Tierra y como ciencia estudia la superficie terrestre, las sociedades que la habitan, los territorios, los paisajes, los lugares o regiones que la conforman y la relacionan entre sí. Y esto de qué manera influye en el hombre. Esa es una definición, una de las tantas definiciones que dan. Ustedes, jóvenes, con sus palabras deben entender así. La geografía o lo que se llama gestiona responsablemente el Estado, el espacio y el ambiente, recuerde, es en realidad tomarlo como una ciencia. Y como una ciencia es porque tiene sus propios métodos, ¿de acuerdo? Y como ciencia también ver que va a estudiar el paisaje, el medio ambiente, todo lo que nos rodea, sus características y de qué manera este paisaje, este medio ambiente, influye sobre la formación del hombre, o sea, sobre nosotros. Por eso determinamos ciertas personas tienen costumbres, han tomado su medio de vida, su forma de acuerdo al lugar en que se desarrollan. Por ejemplo, los que han estado en la costa tradicionalmente se han dedicado mayormente a la pesca. Los que han estado en las alturas han dedicado a la agricultura, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esa manera, el medio ambiente, un poco que condiciona, un poco que influye
a la actividad humana o a cómo nos vamos a desenvolver. Esa es la geografía, ¿de acuerdo? Con sus palabras, recuerden. La geografía es la que estudia el medio ambiente, puede llamarle paisaje, y de qué manera este territorio, este medio ambiente, influye en nosotros o influye en el hombre en general, ¿de acuerdo? Eso tenemos que ver como definición. Repito, que tengan la idea nada más, no usar las mismas palabras, sino con sus términos. Pero eso es en sí la geografía, ¿de acuerdo? Bien, ya tenemos entonces un esbozo de ustedes. Ahora vamos a analizar acá la división. Comúnmente hablamos la clásica, ¿no? La división clásica de la geografía. En la división clásica de la geografía tenemos una geografía general y que esta geografía general se subdivide en una geografía física y una geografía humana. ¿De acuerdo? Hago un hincapié. La llamada geografía general se colocaba antes así una columna y en otra columna la geografía regional. Se hablaba de geografía general, todo que se habla a nivel del mundo, a nivel general, ¿no? Y que la geografía regional es todos esos conceptos aplicados a una sola región, a un determinado lugar, de forma específica. Pero los geógrafos actualmente ya no lo consideran así. La geografía es única, dice. Pero les hago hincapié, por si acaso, en algunos libros van a encontrar geografía general y geografía regional. Bueno, hablemos de la geografía general. Dos campos, o sí. Lo que es la parte física y la parte humana. La geografía física con los aspectos que vamos a ver. Por ejemplo, si empezamos con la geografía física, tenemos que tener en cuenta, jóvenes, algunos criterios importantes, como por ejemplo, lo siguiente. Tomamos la climatología. ¿Qué viene a ser la climatología? Es el estudio del medio ambiente, el clima, cómo se presenta. ¿De acuerdo? Esa es la climatología. Haciendo ver, jóvenes, que por acuerdo internacional, los institutos geofísicos a nivel mundial, para dar una definición de un determinado lugar, a decir cómo es el clima, se ha hecho un acuerdo que tiene que ser después de 30 años que se ha hecho un estudio consecutivo. ¿A qué se refiere? Si hoy día, el día de hoy, por ejemplo, hace un fuerte calor, ahí la temperatura es alta, el clima está caluroso acá, muy bien, porque es el día de hoy. Y así como hoy, el año que viene, y 30 años, dice, continuamente, se repite que el día de hoy, así como hoy, todos los días de cada año es igual, entonces después de 30 años puedo afirmar que el clima acá en Lima, en esta fecha, en este caso, es un clima caluroso, un clima cálido, puedo decir. ¿Se dan cuenta? Pero tienen que haber pasado 30 años. Cuando no es así, solamente hablaría del tiempo, cómo está el tiempo en Lima, ¿de acuerdo? Entonces, esa aclaración es importante cuando hablamos de climatología. Ahora, la climatología, jóvenes, se subdivide, la climatología se subdivide en mente, miren, tenemos la climatología analítica, la que por estadísticas analiza en cada región cómo es el clima y las compara. Es una geografía, en este caso, analítica. Va a analizar por regiones. Tenemos la geografía sinóptica. La geografía sinóptica era que, o sea, la climatología, digamos así, la climatología sinóptica es la que toma una referencia de grandes extensiones, de 1 millón de kilómetros cuadrados, por ejemplo, de todo ese sector, grandes extensiones, como es el clima. A eso le llamamos climatología sinóptica. Pero también está la topoclimatología. Y la topoclimatología es a lo contrario. Es cuando ve un clima en un lugar específico. Como es el clima en Huacachina, por ejemplo. Como es el clima en Paracas. En un lugar específico, eso se llama topoclimatología. ¿De acuerdo? Además, se habla también de una climatología urbana. La climatología urbana, cuando decimos en los sectores
por ejemplo, en las ciudades capitales, cómo es el clima. ¿Y eso por qué? Porque en la ciudad pues hay fábricas, hay industrias, hay medio de transporte y hay cantidad de gente. Entonces, todos esos factores, todos esos medios de producción, las fábricas y todos influyen. Y entonces estudiamos el clima en el sector urbano, ¿de acuerdo? Y lo contrario, así como en la climatología urbana, hay la agroclimatología. La agroclimatología. ¿A qué se refiere? Lo contrario, a estudiar la climatología, o sea, así los lugares donde hay tierra de cultivo, lo que comúnmente decimos en la chacra, cómo es en la chacra, cómo son el clima. Y cuando hablamos así de agroclimatología nos referimos pues no en las ciudades, ahí no hay fábricas, no, así al campo libre, aire puro, el clima es de otra manera, ¿se dan cuenta? El tiempo y por lo tanto con los años el clima. Entonces, eso cuando hablamos de climatología, por si acaso. Luego viene la geomorfología. La geomorfología se refiere a todo el proceso de, de transformación interna y externa. Todo lo que va a cambiar el relieve terrestre, internamente y externamente. ¿Cómo se va a cambiar? Por diversos factores, como por ejemplo, a ver, la geomorfología fluvial. ¿A qué se refiere? A que los ríos fluvial, la geomorfología fluvial, los ríos van a erosionar el terreno, van a erosionar, forman los pongos, forman valles, forman cañones, entonces va a modificar el relieve. Eso lo estudia la geomorfología fluvial. Está la geomorfología de laderas, la que se encarga de estudiar solamente las laderas de las cordilleras de las montañas, por el problema que hay en las lluvias, cómo van a las lluvias, cómo se filtran en las laderas de las montañas, cómo se producen los huaicos y cosas por el estilo. Ahí está la geomorfología de laderas. Hay la geomorfología eólica, así eólica, en la que estudia cómo el viento, los fuertes vientos, los remolinos, cómo lijan, cómo pulen, cómo erosionan las piedras, las cordilleras. ¿De acuerdo? Entonces, eso es, hablamos de la geomorfología eólica. Tenemos la geomorfología glacial, que estudia los glaciares, los casquetes en el polo norte, polo sur, los glaciares. Tenemos la geomorfología dinámica, que estudia la meteorización, o sea, toda la transformación que hay en, digamos, por ejemplo, el calor, la fuerte temperatura va a cuartear, va a rajar las piedras. Esa es la meteorización, por ejemplo, la dinámica. El agua también erosiona, la humedad. Pero todos los factores que influyen, ahí está la geomorfología dinámica. Y también hay la geomorfología climática, en la que vemos cómo el clima, en general, todos los componentes del clima, influyen en la modificación de relieve. Entonces, eso hablando de la geomorfología. Luego tenemos la hidrología. La hidrología es la que estudia las aguas que están en la atmósfera y la tierra. No se confundan, ¿eh? Hidrología va a estudiar las aguas que están en la atmósfera, o sea, en la humedad, en las nubes, ¿no? Y también en la tierra. Esa es la en este caso, hidrología, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ahí van a tener también la potamología. La potamología, que estudia los ríos, la limnología, por ejemplo, que estudia los lagos, la hidrografía marina, que estudia los mares, por ejemplo, todo eso está dentro de la hidrología. Pero no confundir porque tenemos también la hidrografía. La hidrografía estudia solamente la parte sobre la tierra, nada más, la parte de extensiones, por ejemplo, las cuencas hidrográficas, pues hay la hidromorfometría, por ejemplo, la hidromorfometría
Así la hidromorfometría va a estudiar las cuencas hidrográficas, la cuenca del Amazonas, la cuenca de Titicaca, ¿se dan cuenta? Y también hay la hidrografía, por ejemplo, marina, en la que señalan las cartas, los mapas, cómo están ubicados los mares, los lagos, en este caso, la hidrografía. Ahora, aparte tenemos la glaciología. La glaciología estudia, hablemos así, el estado sólido de las aguas. La glaciología estudia el estado sólido de las aguas. Los casquetes, por ejemplo, los hielos, ¿no? Esa es la glaciología. Luego tenemos la geocriología. Geocriología es la que estudia la escarcha, el hielo sobre los suelos. La escarcha es cuando, así en forma de gotas de agua, se pegan en las hojas en las mañanas y ponen así como una raspadilla, así como encima de las hojas. Se forma una escarcha, que está entre agua-nieve más o menos, así. Es una escarcha. Y que también el hielo que cae sobre las plantas, sobre los suelos. Todo eso estudia la geocriología. ¿De acuerdo? Ahora, además tenemos, en este caso, la llamada geografía litoral, que es la que estudia cómo el mar, cómo los mares erosionan el litoral, el perfil de continental, por ejemplo, se forman las puntas, los cabos, las bahías, los desfiladeros, ¿no? Todo eso ha erosionado las aguas del mar. Entonces, la modificación del litoral por las aguas del mar se estudia con la geografía litoral. Luego tienen, por ejemplo, la pedología. Pedología. La pedología que estudia el origen de los suelos, cómo se han originado los suelos, cómo se ha transformado el magma en lava, cómo la lava al enfriarse ha formado las rocas, ¿no? Se han formado capas. Entonces todo eso es la pedología. Luego tienen muy conocidos los llamados riesgos naturales. Los riesgos naturales se plantea ahora porque ustedes saben que todos estos fenómenos físicos ha ocasionado pues riesgos naturales, ¿no? Una combinación de todos forman los riesgos naturales. Ahí tenemos, por ejemplo, la ecología del paisaje. La ecología del paisaje se refiere al estudio de un microsistema, es decir, la flora, la fauna, el medio ambiente, todo relacionado con el clima y todo lo demás en un solo lugar. Es una ecología del paisaje. Y luego tenemos la paleogeografía. Y recuerden, la paleogeografía, ¿qué es la que estudia? La paleogeografía es la que estudia, en este caso, el proceso histórico, los orígenes, haremos así, los orígenes de todo. Por eso tenemos la paleoclimatología, cómo han sido los climas antiguamente, sectores glaciares antiguos. O sea, la paleoclimatología estudia los climas antiguos, cómo han sido los climas antiguos. La paleobiogeografía, así paleobiogeografía, cómo han sido los seres vivientes antiguamente, cómo ha venido su evolución. Entonces, también estudia eso la paleobiogeografía. También tenemos la paleohidrología. La paleohidrología, cómo se originaron los mares, los ríos, los lagos, sus orígenes. Eso es también la paleohidrología. Tenemos la paleopedología, así, la paleopedología, que es la que estudia los orígenes de los suelos. Pues hablamos de las capas, ¿no? Los orígenes de las tierras, cómo se ha originado. Entonces todo eso es la paleogeografía, se divide en todos esos aspectos, ¿de acuerdo? Luego tenemos la biogeografía. La biogeografía es la distribución geográfica de los seres vivientes sobre la Tierra. Y entonces se va a subdividir en lo que es la fitogeografía, distribución de la flora.
así como se llaman las plantas, ¿no? Sobre la tierra, donde hay más, donde hay palmeras, donde hay sabanas, donde hay tundras, ¿no es cierto? Donde están las selvas. Entonces, esa distribución de la flora es estudiada por la fitogeografía. Luego tenemos la zoogeografía. La zoogeografía, la distribución de la fauna, los animales, cómo se distribuyen, en qué lugares están. No, la distribución geográfica de la fauna es la zoogeografía. También se tiene la biogeografía de islas, así se conoce, biogeografía de islas. ¿A qué se refiere? A que se estudie un ambiente que está isla no por la isla física, ¿no? Sino aislado de otros. Por ejemplo, un oasis. Estudiar solamente Huacachina, aislado de todo, hay solamente ese sector. Porque a veces sucede así, ¿no? En medio de tanto un desierto, por ejemplo. ¿No? Entonces, ahí se estudia lo que es la biogeografía de isla, se llama eso, en forma aislado. Por eso el nombre de isla, porque se estudia en forma aislada, separada de lo demás. Y también se tiene la filogeografía. Filogeografía. Recuerden, filogeografía es la que estudia los procesos históricos. Todos los procesos históricos es de la filogeografía. Procesos históricos, cómo se ha ido hasta la fecha. Entonces, miren, ahí tienen ustedes lo que es realmente la subdivisión de la geografía física. Vamos a entrar a ver lo que es la geografía humana. Pero, por ejemplo, en la geografía humana, recuerden ustedes lo siguiente. Dentro de la geografía humana tenemos la geografía de la población, donde es lo básico de nosotros, cómo está distribuida la población. O sea, los grupos étnicos, ¿no? Lo que algunos pueden decir razas, ¿no? Hablemos de grupos etnios o étnicos distribuidos en el globo terráqueo. Esa es la geografía de la población. Entonces hay una geografía rural, por ejemplo. Hay una geografía rural que estudia el sector no urbano, los sectores tampoco marginales, ¿eh? Sino sectores no urbanos, sectores que están, por ejemplo, en campo, ¿no? Lejos de la llamada de centros, ciudades, de metrópolis, en los campos nada más. Entonces, esa es la geografía rural. El problema del campesino en la parte rural, en la que se dedican a la producción, no están mucho en el comercio, y su gran problema pues busca de transporte, ¿no? En este caso. Y luego tenemos la geografía urbana, que es lo contrario. Es la geografía que estudia en las metrópolis, en las ciudades. ¿No? Hay una geografía urbana en las ciudades. Luego se tiene, en este caso, la geografía médica. La geografía médica, distribución, en este caso, de las enfermedades. En qué pueblos, en qué lugares se desarrolla tipo de enfermedades. Esa es la geografía médica, por ejemplo. La geografía de transporte, en la que se ven los medios de comunicación. Estudiamos geográficamente, por ejemplo, se estudia si un río atraviesa una cordillera, se sugiere que al costado del río se hace una carretera para atravesar también esa cordillera, aprovechar la erosión que ha hecho el río. Entonces está la geografía de transporte, cómo se deben unir los pueblos. ¿De acuerdo? Luego tenemos la geografía económica. En la geografía económica hay subdivisiones, por ejemplo, la geografía industrial, la que estudia todas las industrias y sus funciones, básicamente. Tienen la geografía, por ejemplo, de los servicios, la que habla sobre el comercio internacional, todo el comercio de importaciones, exportaciones, el comercio, esa es la geografía de los servicios. Existe la geografía turística, cómo sacar provecho a los beneficios de relieve que tenemos, de la superficie territorial, en la geografía turística que está dentro de la geografía económica. Luego tenemos la geografía política, la que ve la estructura de los estados, la estructura interna de los estados, también estudia la parte, digamos, limítrofes, ¿no? Internamente, esa es la geografía política. Luego tenemos la geografía social,
de qué manera están distribuidas las clases sociales, digamos, los grupos sociales, lo que se llama ahora los grupos étnicos, las etnias, cómo se distribuyen en este caso, dónde están ubicadas. Por ejemplo, los uros en el lago Titicaca, así, ¿no? Lo que queda. Entonces comenzamos a ver esa parte. Luego tienen la geografía gerontológica. La geografía gerontológica es cuando se estudia, por ejemplo, la longevidad. Es decir, nos referimos a los sectores de las personas de mayor edad. ¿En qué pueblos, como esta final, en qué pueblos hay mayor longevidad? Las personas duran más años, viven más años. Entonces comienza a estudiar la alimentación, la actividad que hacen, el medio ambiente, ¿no? Para sacar una conclusión por qué es que vive más tiempo. Entonces, esa es la geografía gerontológica sobre el proceso ya de los mayores o adultos mayores como llaman ahora. Luego tienen la geografía cultural, en la que se estudia la cultura de cada pueblo, las características, las costumbres que tiene cada pueblo, la mística que tiene cada pueblo. Entonces ahí tenemos la geografía cultural, ¿no es cierto? Y luego tenemos la geografía histórica también. En la geografía histórica es que tenemos que ver, en realidad, el proceso histórico, nuestra historia. Analizando, somos históricamente un país agrícola, por ejemplo, o somos históricamente un país minero, o históricamente somos un país pesquero. Entonces la historia, como nuestros antepasados, aquí le damos mayor importancia, es lo que para eso nos sirve la geografía histórica. Cuando ve esa, cómo ha sido nuestro proceso histórico, ¿de acuerdo? Esa viene a ser la llamada geografía humana. Entonces, jóvenes, le da una división, que es lo que se usa últimamente, está trabajando así con la geografía física y la geografía humana, ya no se trabaja mayormente con lo que es la geografía regional. Procuren este video, sacar las conclusiones y de acuerdo a esto, analícenlo ustedes mismos, comparen y resuelvan los ejercicios que estoy dejando en su plataforma. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo. Felicidades.